Espriu. Él es el ahora exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y le emitió una carta al presidente con el mayor respeto y el afecto que hacia usted tengo por su honorabilidad, su liderazgo nacional y su indeclinable decisión de trabajar incansablemente por México y particularmente por los más necesitados. Debo expresarle mi decisión de separarme del honroso cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el que me ha distinguido desde el 1 de diciembre del 2018. El motivo que le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que han estado a cargo en la SCT desde 1970. Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo público. Quiero expresarle que como mexicano sigo convencido de la impostergable necesidad de la cuarta transformación de la vida de la nación que usted encabeza, de su propósito de lograr una sociedad más equitativa a partir de la atención prioritaria a los pobres y de terminar con la terrible lacra de la corrupción que ha agobiado a nuestra nación, la que seguiré apoyando desde mi coto personal. Deseo finalmente agradecerle su trato siempre deferente y la oportunidad que considero invaluable que me ha permitido colaborar en importantes acciones de su gobierno, lo que he hecho con la mayor convicción, entusiasmo, lealtad y compromiso con usted y con México. Y así se despidió, y fíjese usted, muy diferente el gesto que le hace el presidente y él también públicamente graban un video para cerrar relaciones de manera profesional. Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos. El ingeniero Jiménez Espriu sostiene que deben de ser manejados los puertos operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y yo creo que por la circunstancia actual, por la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas, y últimamente también por la entrada de contrabando y droga por los puertos, necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección en los puertos, y que por ese motivo se requiere del apoyo de la Secretaría de Marina. Queremos que esta institución se haga cargo del cuidado de las costas, de las aduanas marítimas, de los puertos, porque es una institución que además de profesionalismo, pues va a poner orden que se requiere para que no haya inseguridad. Me preocupa mucho, por ejemplo, lo sucedido en Colima. Es un estado pequeño, con gente muy buena, y es el estado, la entidad federativa con más homicidios en todo el país, y esto se debe al puerto de Manzanillo, que está en Colima. Entonces queremos poner orden. Me preocupa mucho la entrada de droga, el fentanilo, todo esto que se introduce por los puertos del Pacífico, toda la droga que entra de Asia. Ahora ya no son los plantíos de marihuana, de amapola, ya no es solo extinguir
destruir estos plantíos. Ahora son estas drogas sintéticas donde se lleva a cabo un proceso químico para crear estas dosis que son peligrosísimas para los jóvenes, destruyen a los jóvenes y necesitamos evitar la entrada de drogas. Entonces se requiere una institución como la Marina. Esa es la explicación que puedo dar. Todos los puertos van a estar manejados por la Secretaría de Marina. Tenemos que llevar a cabo una modificación a la ley, pero se va a hacer esa iniciativa porque todo se tiene que hacer en el marco de la legalidad, pero ya vamos a iniciar ese proceso con marinos retirados que se van a ir haciendo cargo de la administración de todos los puertos. ¿Qué opinas, Marielena Morera? Te saludo con mucho gusto de esta situación. Bueno, la renuncia de Jiménez Espriu que se da también, se confirman los dos, que es por este diferendo en donde se traslada al ámbito militar de la Secretaría de la Marina a las funciones eminentemente civiles en los puertos. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo ves? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Mira, yo creo que, a ver, la renuncia de Jiménez Espriu realmente, pues mira, a mí no me preocupa. Creo que hizo un muy mal papel desde que abogó porque quitaran el aeropuerto, porque ya no se siguiera construyendo el aeropuerto de la Ciudad de México. Le quitó posibilidades de una gran inversión para México, quitó posibilidades de que los inversionistas tuvieran confianza en México, ¿no? De que no porque a alguien se le ocurra que siempre ya no quiere el aeropuerto por dar un golpe del poder, como lo hizo el presidente en ese momento, podamos quedarnos sin inversión. Entonces, bueno, yo no creo que haya sido un buen funcionario. Independientemente de eso, sobre el tema de seguridad, mira, algo por lo que estamos preocupados muchas de las organizaciones que llevamos años trabajando en derechos humanos y en seguridad, es que se esté militarizando de esta manera el país y se esté abusando de las Fuerzas Armadas de esta manera. Si tú te pones a ver todo lo que les han dado durante este año y medio del gobierno de López Obrador, bueno, pues tenemos que primero hicieron una Guardia Nacional que en la Constitución dice que es civil y en los hechos es militar. Segundo, se hizo un decreto para que las Fuerzas Armadas, y eso también sí lo dice la Constitución, pero el decreto no especifica de qué manera tienen que actuar las Fuerzas Armadas con la población, que tiene que ser, entre otras cosas, extraordinario, supervisado, con controles, y nada de esto lo dice el decreto. Luego, tienen a las Fuerzas Armadas trabajando desde el huachicol, contra los migrantes, en todos los temas de seguridad pública, repartiendo medicinas, repartiendo libros de texto, y ahora les dan puertos, bueno, además ahora son constructores, no olvidemos que están haciendo el aeropuerto de Santa Lucía y más de 2,000 sucursales bancarias. Y además de esto, ahora les dan puertos y aeropuertos. Entonces, lo que te preguntas al final del día es ¿por qué les dan todo a por qué el presidente le da todo a las Fuerzas Armadas cuando las Fuerzas Armadas primero no van a tener la capacidad de hacer toda la encomienda que les han puesto? En segundo lugar, si no funciona, ¿hacia dónde vamos a regresar? Porque ya no tenemos una policía federal. Tercero, en 2024 se supone que las Fuerzas Armadas dejarán de trabajar en tareas de seguridad pública y en el plan sectorial de seguridad no dice cómo van a regresar y cómo vamos a fortalecer a las policías locales, y hasta este momento no se han fortalecido las policías locales. Y ahora el tema de puertos y aeropuertos. Entonces, y hay otro punto también importante que quiero mencionar. El presidente ha dicho cientos de veces
que él no va a luchar en contra de los carteles. Entonces, ¿para qué quiere a las Fuerzas Armadas en todos estos espacios y para qué les da tanto dinero? Esa sería, me parece, la pregunta de fondo. No tengo una respuesta, pero podría ser solamente por un tema político electoral y no por un tema realmente de que confíe plenamente en las Fuerzas Armadas. Y además, como todos ustedes saben, cuando a alguien le das tanto dinero y no tienes controles, pues le puedes pegar en el punto de flotación, que es la corrupción. Entonces, a mí lo que me preocupa es este entramado en el que todo sea para las Fuerzas Armadas, le esté quitando toda la capacidad a los civiles, ¿no? Y cuando estallen problemas, porque además, mira, toda la vida han estado los militares en las fronteras, toda la vida han estado en el tema de tráfico de armas, todo el tiempo han estado en puertos, y sin embargo no hemos tenido nada, o sea, bueno, las muestras son evidentes, no lo tengo ni que decir. Y ahora esto, pues a mí sí me parece preocupante, Luis Alberto, que todo sea para las Fuerzas Armadas, y creo que es un abuso, no porque no crea que las Fuerzas Armadas tengan capacidades, las tiene, pero yo no creo que las tengan en el tema de seguridad, porque no es su fuerte, o sea, no es su fortaleza de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿ves tú un riesgo al respecto? ¿No ves que sea una medida correcta? Exacto, yo lo que veo es un riesgo en darles todo a ellos, ¿no? Porque si nada más ves el tema de puertos y aeropuertos, bueno, dirías, está bien, es un tema que corresponde a las Fuerzas Armadas porque es seguridad nacional. Pero ya les dieron todo lo que te acabo de decir y además puertos y aeropuertos. Entonces me parece que el riesgo está no en darles puertos y aeropuertos, sino en darles todo. En Como lo hemos visto. Como estás viendo, está robustecido el ejército, ¿no? Por lo que vemos, porque el argumento es que es la institución con mayor credibilidad, Marilena. Pues sí, pero ¿no crees, Luis Alberto, que están abusando de la credibilidad? Es la institución, por supuesto, de mayor credibilidad en el país, y abusar de la credibilidad del ejército a mí no me parece una buena idea, porque como te digo, ya es lo único que nos queda, ¿no? Después del ejército y de la marina, ¿a dónde vamos a ir? Hay una sobrecarga. Exactamente, hay una sobrecarga de trabajo hacia ellos, y eso no me parece una buena idea en ningún sentido, porque es como si a cualquiera de las secretarías de Estado les das la fuerza de hacer todo. Pues van a terminar por no hacer mucho, por equivocarse, por tener problemas internos de corrupción, porque al mismo tiempo que les das la seguridad, los estás convirtiendo en empresarios a darles la administración del aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo. Entonces, precisamente voy a escribir este fin de semana sobre esto en el Universal, y es precisamente la preocupación que tenemos. ¿Por qué si el presidente dice que no va a haber una lucha en contra del crimen organizado, les está dando todo a las Fuerzas Armadas? Pues estaremos al pendiente, Marilena, como siempre, y consultándote, ya sabes. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Y buenos días. Al contrario, un abrazo a todos ustedes. Buenos días. Voy con más información aquí en Proyecto Puente Corte. Hay las primeras revelaciones de Emilio Lozoya. Está señalando presuntos sobornos contra panistas, entre ellos Ricardo Anaya, y también el supuesto financiamiento a la campaña de Enrique Peña Nieto. Ahorita vuelvo con ese tema también, la vacuna que se está analizando en diferentes países contra el COVID, con la UNAM. Vuelvo con Animal Político, con Arturo Ángel, con esta primera entrega de lo que dice Lozoya. Falta de médicos en Babiácora, buenas noticias, la sección Buenas Noticias semanal de Proyecto Puente. También voy a hablar sobre la afectación del azúcar, de las sodas, de los productos azucarados en nuestro organismo y que está complicando la pandemia y más. Volvemos.